saludo a todos los discípulos de la hora décima que nos acompañan, o que me acompañan en este momento, porque mi compañero hoy no pudo estar presente. Lo encomendamos en las actividades que está haciendo el querido padre Justiniano Barón. Bueno, pero estamos en compañía de nuestro buen pastor, y es con él que queremos pasar un ratico escuchando su divina palabra y aprendiendo de él. Varias cosas. Esta semana es una semana muy especial. Por una parte, la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, el 13 de mayo, una fecha muy querida por el pueblo católico. Y también pues con todos los mensajes de la Virgen de Fátima y todas las especulaciones que se hacen. Bueno, lo importante para nosotros es saber que desde aquel Viernes Santo en el Calvario nosotros tenemos una mamá, la Madre del Señor, que se nos entregó como un regalo de su corazón de hijo y que nos confió a ella como hijos amados también, con el mismo amor con que ella amó a su Hijo Jesús, ama a sus discípulos. Y por supuesto nosotros intentamos querer amar a nuestra Madre Santa, la Madre del Señor, con el mismo amor con que Jesús la amó, aunque eso sí es más difícil. Pero hay ese vínculo que es muy importante para el pueblo católico y que es un signo de identidad de la piedad y de la fe católica, el sentirnos siempre reunidos con María, como dice la Escritura en estos días cuando se habla de Pentecostés, que los discípulos estaban reunidos con María. Y ella siempre estará reunida con nosotros, porque ella quiere que sus discípulos finalmente logren centrarse en su Hijo, en su divina palabra, hagan lo que Él les diga. Ella es, en cierto modo, una memoria viva de Jesús, porque ella guardaba todas las cosas en su corazón, todo lo que Jesús hacía o decía, ella guardaba y meditaba qué significaban todas esas enseñanzas, esas palabras, esos milagros, y ella sigue obrando exactamente en la iglesia la misma tarea, ayudándonos a estar congregados siempre como iglesia y teniendo como centro a su Hijo amado Jesucristo. Bien, pero la fiesta, la solemnidad, ya no fiesta, sino solemnidad litúrgica de esta semana, pues es la gloriosa ascensión del Señor, que trasladamos del jueves, que se cumple exactamente los 40 días, la trasladamos al domingo, y lo que significa la ascensión del Señor para la fe cristiana, nuestra fe católica. Yo me permito leer el Evangelio y sobre el texto hacemos algunas reflexiones, algunas consideraciones. El texto que se va a leer el próximo domingo en la solemnidad de la Ascensión está tomado de San Marcos en el capítulo 16 de los versículos 15 al 20. Dice el Evangelio de San Marcos: en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por el mundo, por todo el mundo, y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Bien, varias cosas aparecen aquí, queridos hermanos. El hecho de que Jesús subió
y la dirección para donde iba. Subir y cielo son las dos palabras que yo quisiera detenerme, porque a mí personalmente me cuesta mucho tomarlas en un sentido, podríamos decir, puramente literal, porque tomando literalmente las dos palabras, uno puede crearse una visión puramente cosmológica de, de la ascensión del Señor o de lo que llamamos el cielo, porque nosotros llamamos cielo al firmamento, a lo que está sobre nuestras cabezas. Y ustedes saben que la tierra es redonda, o sea que los que estamos de esta parte llamamos cielo al firmamento, pero los que en ese momento están del otro costado llaman cielo a la parte opuesta, o sea, la otra dirección. Entonces unos dicen el cielo está por allá y el otro el cielo está para allá. Por lo tanto, lo primero que debemos pensar es, ¿y eso qué es? O sea, ¿el cielo es el firmamento? ¿El cielo es el firmamento? ¿O tenemos que detenernos un poquito y decir, no, 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 no? Bueno, y por otro lado, el gesto de subir, como ir al cielo es elevarse, o sea, suspender las leyes de la gravedad y elevarse al cielo. Entonces, son dos problemitas ahí que, aunque son secundarios, sin embargo, tenemos que analizarlos un poquito más adelante. Pero son ya dos problemas. Pero lo que realmente es importante aquí es que se completa el misterio de la Pascua para Jesús. La Pascua significa paso, y en este caso es el paso de este mundo al Padre, de este mundo, como dice el Evangelio de San Marcos que hemos leído, dice que, vamos a ver, dice el Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Entonces, es ese cambio en la vida de Cristo, cambio de una manera radical, porque durante este breve tiempo, digo breve comparado con la eternidad de Dios, desde que se encarnó, peregrinó por este mundo, vivió en medio de nosotros, murió, incluso resucitó y estaba con sus discípulos en esas apariciones que sabemos. Podríamos decir que Jesús estaba todavía en esta dimensión en la que nosotros nos movemos, esta dimensión espacio-temporal. Pero llega un momento en que realmente Él se separa, Él da ese paso, vive su Pascua, completa su Pascua. Ahora está a la diestra de Dios Padre, ahora está, digámoslo de manera sencilla, está en su elemento, está a donde Él verdaderamente pertenece como Hijo de Dios, está en el cielo, en el reino de su Padre, está sentado a la derecha de Dios. Otra manera de decir para nosotros algo que sea comprensible, sentado, es una manera de decir que está como rey, porque a un rey no se le imagina en actividades, pues, digamos, ordinarias de los seres humanos, sino en la majestad de una posición, y esa majestad es sentado, esa posición es estar sentado. Pero no es que nuestro Señor esté durante toda la eternidad sentado, como una especie de fotografía, el Padre en el centro, el Hijo a la derecha y el Espíritu Santo en medio de los dos aleteando. No, no nos imaginemos esas cosas, porque se empobrece nuestra visión del cielo. ¿Sí? Ha ascendido, y esa ascensión, esa Pascua, no es solamente un evento físico, no es un evento astronómico, no es que nuestro Señor asciende como
como suben esos cohetes de la NASA, que los vemos subir majestuosamente y romper las nubes y seguir ascendiendo y salirse de la órbita de la Tierra. No, no podemos pensar así la ascensión del Señor. Pero sí es claro para nosotros que ya nuestro Señor no está sometido a las limitaciones propias de la condición espacio-temporal en las que vivimos los seres humanos. Él está en una dimensión nueva, desconocida para nosotros, pues esa dimensión nueva es la que llamamos nosotros el cielo. Es la dimensión de la eternidad, donde el tiempo y el espacio no funcionan de la misma manera. Pero realmente nos equivocaríamos nosotros si intentáramos explicar con lenguaje humano cómo es esta nueva dimensión o esta dimensión donde Dios habita, donde Dios nuestro Señor reina omnipotente y todopoderoso sobre todas las cosas. De modo pues, queridos amigos, queridos discípulos de la hora décima, que al pensar en la ascensión del Señor, debemos pensar fundamentalmente en ese cambio, en esa elevación a su condición de Hijo de Dios. No que cuando estuviera entre nosotros no fuera Hijo de Dios, sino que ahora toma Él lo que le es propio, porque Él se había despojado de toda esa gloria y majestad. Él, lo dice la Escritura, se despojó de su condición divina y pasó como uno de tantos, como cualquiera de nosotros. Pero ahora, en su resurrección y en su ascensión, Él retoma esa condición de la cual Él se había despojado al momento de encarnarse. Retoma esa majestad, esa condición divina que adoran los ángeles y los santos y que contemplaremos nosotros en una felicidad perfecta cuando seamos semejantes a Él y lo veamos tal como Él es. Entonces, dejemos de un lado la imagen puramente astronómica del firmamento, la imagen de objetos que se desplazan hacia las alturas y tratemos de que esas imágenes no oscurezcan el verdadero misterio que hay en esta gran revelación de la ascensión de nuestro Señor. ¿Qué otras cosas están aquí dichas en el Evangelio que hemos escuchado? Dice el Evangelio que nuestro Señor participa de su poder y de su gracia a sus discípulos. Prácticamente les da el mismo poder que Él tiene. Observen, queridos discípulos, lo que el Señor les promete a sus discípulos, a sus apóstoles y a todos los que crean en el nombre del Señor. Los acompañarán estos signos o estos milagros. Echarán demonios en mi nombre, expulsar los demonios. Hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño e impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Todos estos signos realmente los realizaba nuestro Señor. Nuestro Señor expulsó a los demonios cuando todos esos enfermos eran llevados a su divina presencia. Él los liberaba y les dio a sus apóstoles también ese poder. Nosotros tenemos una idea del demonio un poquito exagerada, somos, ¿qué podríamos decir?, asustadizos
y en realidad la Escritura nos da poder sobre los demonios. Incluso algunos consejos que dice la palabra de Dios nos ayudan a que si hay alguna acción maligna en nosotros, alguna intención maligna, pues finalmente no nos toque. Dice el apóstol Santiago que uno debe tener paciencia, resistir, y el demonio como que se fatiga rápido de insistir y ver que no se le hace ningún caso. ¿Y cómo le hace uno caso al demonio? Pues cuando uno se vuelve supersticioso. La gente supersticiosa prácticamente cae fácilmente en manos de ¿qué diría yo? De la sugestión del demonio, de la sugestión de este tipo de fuerzas que si muchas veces ni siquiera son ciertas, pero la sugestión es tan potente que la persona termina endemoniándose o llenándose de estas ideas. Una vez una persona vino a hablar conmigo y venía acompañada de sus familiares y todos preocupados de que mire que es que a esta persona se le metió el diablo, ¿sí? El diablo. Bueno, y pues, y bueno, ¿y eso como por qué? ¿Y dónde está metido? A ver, como que ustedes lo vieron entrar o cómo fue la cuestión. No, padre, es que como tiene una cantidad de comportamientos. Bueno, y entonces me puse a explorar un poquito con unas preguntas, pues, ¿por qué estaba así? Y realmente esta persona estaba sufriendo mucho, tenía mucho estrés en su vida y muchos motivos de preocupación. Y entonces dormía mal, llevaba varios días sin dormir y poco a poco lo que entendí yo, su sistema neuronal pues hizo crisis y prácticamente estaba al borde de la locura. Es que no alimentarse bien y no descansar bien, no dormir bien, tienen efectos devastadores sobre la salud psíquica de las personas. Bueno, y se me ocurrió decirle un pequeño consejito. Le dije, mire señora, usted en realidad está a punto de enloquecerse, pero todavía usted es dueña de su lucidez. Todavía usted puede negarse a eso. Yo le voy a pedir sencillamente, tómese esta pastica, que siempre cargo, tómese esta pastica y tómese un caldito bien nutritivo, tómese esta pastica la va a hacer dormir, que nadie la despierte. Le dije a los que iban con ella, a partir de ahora déjenla dormir hasta que ella quiera. Y efectivamente durmió como unas 24 horas seguidas, se despertó y adiós demonio, se había alejado el diablo. Entonces, sí, a veces la sugestión, pero más que la sugestión, la superstición. De todas maneras, nuestro Señor nos dio el poder de expulsar los demonios. Y el demonio realmente se manifiesta no tanto de esa manera folclórica como uno se imagina, sino que el demonio a veces se reconoce en ambientes de división, de peleas, de ambiciones, de codicias, todo lo que destruye desde adentro a la Santa Iglesia o a la comunidad o la familia. Realmente ahí es donde uno debe darse cuenta y esto, el Espíritu del Señor, que es un espíritu de paz, un espíritu de amor, un espíritu de serenidad, un espíritu de gozo. ¿Dónde está? ¿Por qué este espíritu tan extraño nos está dominando? Ay, inmediatamente uno reacciona y dice, esto no proviene de Dios. Tenemos nosotros que imponernos en nuestra fe, en nuestra confianza en el Señor y expulsar estas energías que nos están intentando dominar. Entonces el Señor sí le da poder a sus discípulos para expulsar los demonios, para crear un ambiente saludable. Pues bien, es uno de los poderes que le da Jesucristo antes de subir al cielo a sus discípulos, el poder expulsar los demonios. Hay otras formas de posesión, yo no me voy a detener en eso. Les da poder también para
hablar lenguas nuevas. Sí, hay un don que se llama el don de lenguas, pero hay un don que es el don de lenguas, es el don de entenderla a las otras personas, el don de comprenderlas, el don de evangelizarlas en un lenguaje que puedan entender esas personas. No simplemente es hablar idiomas desconocidos y extraños que queda la gente maravillada y eso, ¿qué lengua está hablando? Sino es esta capacidad propia de Pentecostés en donde la gente se comprende, aunque piense distinto y hable lenguas distintas, es decir, sean culturas diferentes, que la gente se pueda entender. Y los discípulos de Jesús tienen ese poder y esa capacidad, y es un regalo de Jesucristo que asciende a los cielos. Otro, el de sanar a los enfermos. Miren, estimados discípulos, yo estoy absolutamente convencido que gran parte de las enfermedades que padecemos son enfermedades postizas. Es decir, no es que estemos enfermos, sino que nos autoenfermamos. Nos autoenfermamos porque no sabemos tener una higiene, una manera de vivir y de pensar y de sentir saludables. Y entonces los discípulos del Señor llevan en su manera de ser, en su manera de hablar, en su manera de vivir, una energía de vida que hace que con su presencia, con su palabra, con su testimonio, con su alegría, con su confianza y su fe en Dios nuestro Señor, ellos irradien una energía de salud. Por ejemplo, imponer el gesto de imponer las manos. No hay que darle un sentido mágico a eso. No, imponer las manos es saber dar un abrazo. Sí, el saber infundir confianza con nuestra cercanía a las otras personas. Claro, si queremos imponer las manos, pero que no sea ese sentido mágico, sino ese sentido de amor y de cuidado. Porque imponer las manos a la hora de la verdad sobre una persona enferma es relativamente fácil, pero cuidar a esa persona, tenerle paciencia mientras se siente débil, eso ya es más difícil. Y esta imposición de manos debería ser mucho más compleja, más integral, ¿sí? Que es el cuidado de la otra persona, ¿sí? Que nuestras manos sean sanadoras por mediante el cuidado que tenemos con los demás. Muchas cosas podríamos ir avanzando, pero ustedes se dan cuenta que esta media horita que tenemos de discipulado es tan breve, pero saquemos algunas conclusiones. Nuestro Señor ha subido al cielo, es decir, ha retomado su condición divina en plenitud, de la cual Él se había despojado al tomar nuestra condición humana. Y ahora está en la presencia de su Padre, en la comunión con el Padre Celestial y el Espíritu Santo en el misterio de la Santísima Trinidad. No nos pongamos a pensar ni en qué planeta, ni en qué constelación, ni cómo hizo, no, ese tipo de cosas nos extravían inmediatamente. En segundo lugar, Él participó a sus discípulos de sus mismos poderes. Todos nosotros, discípulos del Señor, mediante la fe, participamos de esos poderes divinos, pero no ejercidos de manera mágica. Son poderes relativamente sencillos y al alcance de todos los creyentes, como lo hemos intentado mostrar en estos pequeños ejemplos. ¿Qué nos resta después de contemplar el misterio de la ascensión? Que nosotros un día vamos a participar también de esta misma gloria, y allí donde nos ha precedido nuestra cabeza, que es Jesucristo, también su cuerpo místico heredará esta misma gloria y esta misma condición gloriosa que nuestro buen pastor nos ha querido compartir y participar. Por eso la ascensión también es un motivo para animar la esperanza de la iglesia, la esperanza de los creyentes, para que todos aprendamos a elevar los ojos al cielo y no solamente quedarnos en la mirada horizontal del mundo, sino también mirar al cielo y decir, un día también yo voy a participar de esa misma gloria que tiene nuestro Señor. Bueno, queridos discípulos, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Por eso nos vamos ya y yo espero que todos ustedes en sus comunidades, en sus capillas,
en sus parroquias al celebrar la Santa Misa recuerden estas cosas y vivan con mucha alegría, con mucha esperanza esta gran fiesta de la Ascensión del Señor, y que la Virgencita de Fátima nos ayude a vivir con alegría esta gran solemnidad litúrgica. Hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga.